Hola, 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 Dios te bendiga mucho. Bueno, en este video voy a estar respondiendo es decir, los argumentos de Luis del Toro, este sacerdote o cura o padre católico que me compartieron el video. ¿Por qué? Porque en mi cuenta Twitter me atreví a poner un tweet que dice, estoy dispuesto a hacerme católico si alguien me demuestra que la religión católica romana es la verdadera. Y bueno, ya te puedes imaginar la cantidad de tweets y mensajes y la gente respondiéndome y se formó un buen debate ahí. Y bueno, yo le decía, bueno, compártanme por favor videos y cosas así porque hay preguntas con las que no estaba de acuerdo. Y bueno, este fue uno de los videos que me compartieron. Este es Luis del Toro hablando acerca de la verdadera iglesia. Él tiene este debate con este señor vestido de blanco que no dice su nombre y le va a responder. El video dura unos pocos minutos, así que espero no extenderme demasiado. Por favor, recuerda, acá abajo te voy a dejar mi cuenta de Twitter para que me sigas en Twitter si quieres entrar, si eres católico y hay cosas que no estás de acuerdo acá y quieres entrar en debate. A veces yo sé que algunos me dejan comentarios abajo, pero los comentarios de YouTube no son los ideales para un debate. Así que siempre puedes seguirme en Twitter y allí sí estoy un poquito más abierto a los debates. Igual, si tienes algún video que crees que sería bueno comentar y estas cosas, tira para acá, que estoy más que dispuesto a analizarlo, estudiarlo y compartirlo con ustedes. Bueno, vamos a empezar a escuchar el video de Luis del Toro y ver qué es lo que dice, ¿no? Que él fundó la Iglesia Católica, que me enseñe los versículos o los capítulos que verifique exactamente lo que eso es, que la católica es la cabal. Antes quiero hacer una pregunta. ¿Sabe lo que significa la palabra católica? No, exactamente, no. Por eso le pido la explicación. Católico significa universal. Universal. ¿Y por qué la Iglesia Católica se llama católica? ¿Aparece algún texto bíblico donde la Iglesia de Cristo sea católica? Sí, en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, Jesucristo va a mandar a sus discípulos y los va a mandar y va a decir la palabra clave que hace que usted y yo llamemos a la Iglesia Católica, Iglesia Católica. La Iglesia significa, Católica significa universal. ¿De dónde lo sacamos? Mateo 28, 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló así. A los discípulos les habló así. Oigan. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es Dios. Tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan. Un mandato. Aquí está mandando a la iglesia. Le está enviando. Vayan. Esa iglesia comenzó con los 12 apóstoles. Pero es una iglesia católica. ¿Cómo sabemos que es católica? Vamos a ver a dónde los mandó. Vayan, pues, y hagan a todos los pueblos. Todos los pueblos significa católica. Católico es un sinónimo de universal o de todos los pueblos. Entonces, cuando nosotros decimos que la Iglesia de Cristo es católica, significa que cuando Cristo mandó a sus apóstoles, lo mandó a todos los pueblos, a todo el mundo. Y se llama católica por el mandato. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, cuando Él lo manda a todos los pueblos, sin duda que es una iglesia universal, católica. Y es entendible. El Dios en que usted cree y en que yo creo, ¿es un Dios solo para un grupito o para todos? Entonces, ¿es un Dios católico o no es católico? Entonces, ¿es un Dios católico o no es católico? No es católico, yo no sé si es católico o no es católico. Ya le dije qué significa católico. Sí. Ajá. ¿Dios es católico? A la vista de ustedes, sí. No. A la vista de un diccionario, a la vista de la inteligencia, a la vista del estudio, si la palabra católico significa universal, sí. Pregunto, ¿Dios es católico? Sí. Dios es católico. Y el mandato de Dios a sus apóstoles es católico, universal. Claro está.
¿Cuál es el problema que nos encontramos con las manos separadas? Que al no encontrar la palabra católico, dice, no existe la Iglesia Católica. Nosotros decimos, la Iglesia Católica sí existe, o sea, que desde el principio la Iglesia Católica recibió una misión. ¿Por qué se llama católica? Católica es la misión que recibió la Iglesia desde el principio, una misión universal. Vaya y vean que todos los pueblos, el Dios de nosotros es un Dios católico. Jesucristo es católico, murió por todo, es católico. Si usted estudia la palabra católico, verá que no estoy diciendo mentiras, pero católico al hermano separado le cae pesada la palabra. Pero sin embargo, aunque le caiga pesada, Jesucristo es católico, Dios es católico y la Iglesia es católica, universal. Ahora, viene la segunda pregunta. ¿Y por qué ellos? Mira, no sé ni cómo decirlo. Aquí hay cosas que llaman mucho la atención. Mira, a él le pregunta, este señor le pregunta, ok, ¿por qué ustedes dicen que la Iglesia Católica es la verdadera? Y Luis del Toro no le responde eso. Vamos a ver en la segunda parte. Lo que le dice Luis del Toro es, católico significa universal, y como Dios es un Dios que tiene una perspectiva, un mandato, una gran comisión para la Iglesia, que es a todas las naciones, por tanto, la Iglesia tiene un mandato universal y por ende católico. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, tú lo que me estás diciendo ahí es por qué ustedes le pusieron a la religión que está en Roma, le pusieron Iglesia Católica Romana, es decir, le pusieron el nombre de iglesia, le pusieron el nombre católica. El punto es que el énfasis aquí es que le pusieron el nombre católica, y me estás diciendo por qué ustedes le ponen el nombre católico. Pero eso no me demuestra a mí que esta iglesia, esta religión católica que hay en Roma, sea la misma que fundó Jesús en la Biblia. Lo que me demuestra es que el nombre de ustedes tiene una justificación bíblica para poner. Ahora, él llega al punto y dice, bueno, entonces Dios es católico y Jesús es católica y la salvación es católica. Evidentemente, cuando él hace esto, él está haciendo un juego de palabras que no lo dice claramente, pero este hombre incluso le está así con los brazos cruzados. Y bueno, eso dicen ustedes, porque él se da cuenta que ahí como que me jugaron una mala pasada. Y vas esto, más esto, más esto, y bueno, primera me llevas al lado acá. Y, ok, la linealidad no respeta el resultado. Entonces, sí, el llamado de la iglesia es universal. Sí, Dios está interesado en que se alcance universalmente, es decir, católicamente a todas las personas, pero no, eso no significa que Dios sea católico, y evidentemente lo que Luis del Toro está dejando ver, está ahí inferido, es que Dios es católico por la Iglesia Católica Romana. Y esto me suena mucho a los estafadores. Perdona que yo hable así, pero es un juego de palabras, ni siquiera es un argumento lógico, porque si esto fuera real, entonces Dios es bautista, porque dice ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. Entonces Dios es bautista y también Dios es nazareno, porque Jesús le llama, Jesús es nazareno, y por tanto Dios es nazareno, Dios es nazareno. Entonces la verdadera iglesia es la iglesia bautista, o la verdadera iglesia es la iglesia católica. O imagínate tú, hay tantas opciones que podemos trabajar ahí. Entonces, en ese sentido no está demostrando nada. Él simplemente hizo un juego de palabras para confundir a este señor y obviamente a que esté oyendo del lado de acá. Dios no es católico romano. Dios está por encima de la iglesia católica. Dios no está bajo la sombría o solamente en la estructura católica. Dios es más grande que eso. Si quiere utilizar la palabra católico, Dios es realmente católico en el sentido que es universal para todas las personas, pero no es católico en el sentido de que Dios pertenece solamente a la religión católica. Y eso es algo que hay que aclarar. No lo dice con claridad, pero si ese es su mensaje, es A por regla, como decimos en Cuba. Por tanto, hasta ahora él no me ha demostrado. La pregunta que se le hizo es, bueno, demuéstrame que la religión católica romana que está en Roma es la misma, la verdadera iglesia. Él no lo ha demostrado, simplemente hizo un juego de palabras para confundirlo. Vamos a ver en la segunda parte si él dice algo. Digo que esa iglesia de Jesucristo es representada por Jesucristo es católico, Dios es católico y la iglesia es católica, universal.
Ahora, viene la segunda pregunta. ¿Y por qué yo digo que esa iglesia de Jesucristo? Yo creo que hubiera sido, a lo mejor si tú me estás escuchando, dices, no, pero Julio, estás predispuesto. Es que hubiera sido más sincero si él hubiese utilizado correctamente las palabras, pero como las utilizó de esta manera, uno nota que hay una doble intención, que es la intención de confundir. Porque si él hubiera dicho, mira, la misión, la gran comisión dice que debemos ir a todas las naciones y por tanto nosotros como organización decidimos llamarle a nuestra organización Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque como la misión es universal, nosotros decimos ponerle el nombre de universal o católica a la iglesia para reflejar esta gran comisión de Jesús. Pero no es que Jesús le puso el nombre de católico a la organización de usted, no es que la organización no demuestra que la organización que está en Roma sea la misma que fundó Jesús. Lo único que demuestra es que hay una similitud en concepto entre lo que dijo Jesús y lo que dijo el catolicismo, pero hay una similitud de concepto entre lo que dijo Jesús y lo que dicen muchísimas denominaciones y eso no demuestra que sea la verdadera iglesia. Por eso yo siento que él está jugando con las palabras para confundirnos. Por eso yo he conocido muchos estafadores y los estafadores hacen eso. Te dicen una palabra que tiene un significado, pero con otra que tiene otro significado. Te llevan aquí, te llevan allá y de buena primera tú estás haciendo lo que tú de primera y pata dijiste que no ibas a hacer. ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? Él evidentemente está cruzado de brazos y dice, no, yo no creo en lo que tú estás diciendo porque tengo mis argumentos, tengo mi razonamiento, tengo mi criterio. De buena primera me llevaste para adelante, para atrás, para atrás, para atrás y estoy diciendo exactamente lo que tú querías, pero no estoy convencido, no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Entonces es un argumento para los débiles, ¿no? Es decir, para las personas que no se dan cuenta de eso. A mí hay estafadores que me han estafado y yo digo, contra el tipo está escapado. Y realmente es lo que puedo decir, este hombre está escapado en juego de palabras, pero su argumento no es sincero y no está hablando verdad. Por ahora no está hablando verdad. Vamos a ver qué sigue. Es representada por Pedro o tiene como autoridad a Pedro, porque cuando Jesucristo fundó la iglesia en Mateo 16, 18, le dio la autoridad a Pedro. Y se la dio de varias maneras. Le dio la autoridad. Funda una iglesia y le da una autoridad. Yo voy a estar tomando nota acá en una hojita, voy a estar tomando nota de los argumentos que va a ir presentando para dejarlo que hable, para no estar interrumpiendo y cortando tanto el video. Entonces al final voy a hacer una recapitulación de las cosas que él dice y tratar de responder, ¿no?, los argumentos que él da. Si está bien o si está mal, o si es bíblico, si no es bíblico, y tratan de ver qué es lo que dice. ¿Okay? Vamos a escuchar cómo le da la autoridad. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. ¿Con quién está hablando? Con Pedro. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Primero, Cristo funda una iglesia. Ahora vamos a ver el papel de Pedro. Aquí viene el papel de Pedro. Ya fundó una iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De aquí para adelante entra el papel de Pedro. Ponga cuidado. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Todavía no entra Pedro. Hasta ahora le está dando garantía. Fundo una iglesia que ni el diablo la podrá vencer. Si usted toma en serio esta palabra, quiere decir que la iglesia de Cristo, si esto es verdad, nunca dejó de existir. Ni el diablo la podrá vencer. La acaba de fundar y el diablo no la podrá vencer. Y el versículo 28 de Mateo, ¿usted qué dice ahí? Mateo 28, 20, lo dice de otra manera. Si aquí dice, yo fundé una iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la funda, edificaré mi iglesia. Y luego dice, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Teológicamente, ¿qué significa? Que esa iglesia no la vence nadie. Pero que si no la vence nadie, es una iglesia que debe estar presente todos los tiempos y nunca dejó de existir. Y si dejó de existir en un tiempo, no es la de Cristo. Porque él dice en Juan 28, 20. ¿Qué digo? Mateo 28, 20. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y escuche la promesa de Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esa iglesia no es una iglesia que existió y dejó de existir en un tiempo. Porque Jesús dice, el diablo no la podrá vencer
y yo estaré, le doy mi palabra, que yo estaré con ustedes todos, miren, todos los días a lo largo de la historia hasta el fin del mundo. No dice hasta que venga Constantino, como algunos dicen que Constantino es el que destruyó la iglesia, o hasta que venga Martín Lutero y funde los protestantes. Eso no lo dice. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, cuando Jesucristo funda esa iglesia y le dice, el diablo no la podrá vencer, ahora le da responsabilidad a Pedro en esa iglesia. Escúchenlo. Yo te daré Aquí está. ¿Con quién está hablando? Con Pedro. Dale. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. En esa iglesia que es terrena, hay alguien que tiene las llaves del reino de los cielos. La tiene Jesús, ciertamente, pero se la da a Pedro. Entonces entra en acción la persona de Pedro dentro de la iglesia que Cristo fundó, que el diablo no podrá vencer y que él estará en ella hasta el fin del mundo. Entra en acción. A ti te doy las llaves del reino. Yo quiero estar en esa iglesia que tiene la llave del reino. ¿Y qué significa la llave del reino? Que si yo estoy en esa iglesia que fundó Jesucristo y que le dejó a Pedro las llaves del reino, eso significa teológicamente Jesucristo le garantiza a los que vivan en su iglesia la entrada al cielo. O si no, ¿para qué le da las llaves a Pedro del reino de los cielos? Teológicamente significa la salvación para el creyente en Jesucristo está unida a la iglesia. Y la iglesia está unida a Pedro, porque le dice a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Segundo, ¿por qué entra en acción Pedro? Porque Jesucristo le da poder. Escúchenlo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Nadie puede negar que Pedro tiene poder. Y ese poder se lo delegó Jesucristo. Y si quieren pelear, peleen con Jesucristo, porque él fue el que le delegó ese poder a Pedro. ¿Por qué? Porque él quiso. Yo no estoy de acuerdo, de ese problema suyo. Pero la Biblia dice que Jesucristo le delegó a Pedro la autoridad. Lo que ates, atado quedará en el cielo. Lo que desates, desatado quedará en el cielo. Desde ahí viene la iglesia católica a la que ustedes y yo pertenecemos y no ha dejado de existir ni un día en la historia del cristianismo, ni un día. Y entonces viene la pregunta, ¿y por qué los hermanos separados no existían en el año 1000, si era la iglesia de Cristo? ¿Por qué no existían en el año 500, si era la iglesia de Cristo? Y si Cristo dijo, nadie la podrá vencer y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué yo tengo que estar en una iglesia que fundó Martín Lutero, Carlos Parán, Elena de White, José Smith, el que usted quiera, y no voy a estar en la iglesia que fundó Cristo y le dio el poder a Pedro? Y a mí me consta en la Sagrada Escritura que le dijo, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. ¿Por qué yo no puedo estar en esa iglesia? ¿Por qué me tengo que ir a otra iglesia? Si Jesucristo le dio esa autoridad a otra iglesia, ¿en qué capítulo? ¿En qué versículo le dio autoridad a esa iglesia? O donde Jesucristo dijo, cada uno puede fundar su propia iglesia. Y eso es lo mismo. No hay un capítulo, no hay un versículo donde dice que usted puede fundar otra iglesia o que Jesucristo dice eso es lo mismo. No lo existe. Y me alegra que usted lo sepa. Entonces, la explicación está aquí. La forma de actuar suyo, la forma de ser, a mí me fascina, me impacta y déjeme decirle que me siento muy agradecido y muy a gusto con que usted esté aquí preguntando. Bien, hasta aquí llegó el debate. Un segundo más y lo que está es agradeciendo esas cosas.
este hombre, Luis del Toro, hace 3 aseveraciones. Yo tomé mis noticas acá, un desastre de eso, pero yo me entiendo bastante bien lo que hago. Él hace 3 aseveraciones. La primera aseveración es que Jesús funda la iglesia en Mateo 16, 18. La segunda aseveración es que él le da la autoridad a Pedro a través de la frase que le dice lo de las llaves y lo de atar y desatar. Y esa autoridad implica, lo dice así textualmente, implica que la salvación está unida a la iglesia y la iglesia está unida a Pedro. Es decir, que si queremos ser salvos, tenemos que estar en la iglesia correcta que esté unida a Pedro. Y esto es así porque Pedro es el que tiene la llave del reino de los cielos, y entonces es así como podemos ser salvos. Y si tú miras este pensamiento, tiene su lógica. Y el tercer argumento es que la iglesia no deja de existir y ha estado siempre desde que Jesús la funda hasta ahora. Yo voy a empezar respondiendo el tercer argumento y luego voy a ir a los 2 primeros. El tercer argumento de la iglesia no deja de existir es una afirmación trampa. ¿Por qué es una afirmación trampa? Primero, porque el concepto que parece que él está manejando es la estructura de la iglesia, es decir, evidentemente está hablando de esta institución como iglesia que no deja de existir. Está diciendo el catolicismo, está hablando del catolicismo, siempre ha estado ahí desde que Jesús lo fundó hasta ahora. Primero, eso es falso, porque el catolicismo no surge con Jesús. El catolicismo, las enseñanzas católicas que hacen a la religión católica romana distinta de lo que enseñan los evangélicos, no, o lo que enseñan los evangelios, o lo que está en la Biblia, no aparece en las palabras de Jesús. Jesús nunca enseñó ni el purgatorio, ni la Inmaculada Concepción de María, ni la Asunción de María, ni que María es corredentora, ni de que María es eternamente virgen, ni tampoco enseña las indulgencias, ni de que hay que confesarse con un cura, ni de que, imagina tú, de que habían sacerdotes ordenados es decir, Jesús, la Biblia habla del sacerdocio de todos los creyentes, es decir, de este clero exclusivo, ni de que el magisterio son los únicos autorizados para interpretar la Biblia. Esas cosas aparecen siglos después de que Jesús funda la iglesia. Ahora, a partir de ahí es que surge el catolicismo, y sí podemos decir que desde 300 y tanto, cuando uno pudiera decir, bueno, aquí fue exactamente donde empezó a contaminarse la iglesia y este grupo de personas empieza a identificarse como los líderes, los únicos que pueden decidir el futuro de la iglesia. Este es el surgimiento no establecido históricamente del catolicismo. A partir de ahí sí, ellos existieron casi ininterrumpidamente, pero el argumento de ellos es a partir de la institución como eso. Pero Jesús, cuando habla de iglesia, en ningún momento habla de institución o del liderazgo o de las estructuras o de los edificios o de las oficinas de la iglesia. Él no está hablando de eso. Él está hablando de las personas. Eclesia en griego significa asamblea, congregación de personas. Evidentemente Jesús está hablando de la asamblea de los creyentes. De hecho, cuando leemos él habla dice, donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, la esencia de la iglesia no es la estructura que gobierna sobre la iglesia, sino los creyentes. Por ejemplo, para que usted me entienda, cuando en el siglo II mataron a Policarpo, discípulo de Juan, Policarpo era la cabeza de la iglesia en ese momento, el líder, no la cabeza, el líder de la iglesia en ese lugar, lo matan, pero la iglesia no dejó de existir. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el liderazgo que hay, ni tampoco los líderes que están debajo. Ahora mismo tumbamos a todos los líderes que hay, pero donde hay 2 o 3 reunidos, esa es la iglesia del Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, a partir de ahí, si nosotros tratamos de responder la pregunta que él dice, ¿dónde estuvo la iglesia en todas partes? Vuelvo, la pregunta es una pregunta trampa, porque Jesús no dice que la iglesia nunca dejará de existir, eso lo dice él. Lo que dice es que las puertas del Hades no prevalecerán contra el empuje de la iglesia, las puertas de la muerte. Y te lo digo, ¿cómo te lo demuestro? Sencillo, mira lo que dice aquí, creo que es Mateo, déjame ver si lo encuentro, a ver. Persecuciones venideras, a ver, lo estaba estudiando. Dice, Jesús dice, acerca de las persecuciones venideras de la iglesia, dice, aquí os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardados de los hombres porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi nombre para testimonios de ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen,
no os preocupéis no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Evidentemente está hablando de la iglesia de Jesucristo. Fíjate que no está hablando de la estructura, el liderazgo del tesorero, del cardenal, del obispo, del papa. No habla de nada de eso, está hablando de los creyentes. Esa es la iglesia para Jesús. Dice, el hermano, versículo 21, el hermano entregará a muerte al hermano. A ver si pongo más por acá. El hermano entregará a muerte, mira aquí la palabra muerte, al hermano y al padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán, ¿qué dice aquí? Morir. Pero si Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, lo que significa es que sí va a haber muerte en la iglesia, porque no podemos coger un texto y sacarlo y decir, bueno, esto es lo que significa sin tener en cuenta todo el contexto de lo que dice la Biblia. Las puertas del Hades significa que sí, la iglesia va a enfrentar al Hades, pero eso no significará que la iglesia deje de existir como tal, que la iglesia muera para siempre. Y aquí está, y seréis aborrecidos todo, y cuando persigan de esta ciudad, huid a otra. Oye, espérate, la iglesia dejó de existir en esa ciudad. No, huye a otra, porque de cierto os digo que no habréis, bueno, esta es otra parte. Entonces, lo que te quiero decir con esto, la religión católica romana ha estado haciendo misiones en diferentes lugares y ahí han matado a sus misioneros. ¿Eso quiere decir que la muerte venció? No, lo que significa es que no estará muerta siempre. Por ejemplo, el catolicismo y el evangelio ha ido perdiendo terreno entre las naciones musulmanas. ¿Significa que esa no es la verdadera iglesia? No, lo que significa es que va a haber persecución, pero no va a morir para siempre. ¿Por qué? Porque aunque en la India haya solamente 25 creyentes o 12 creyentes entre los muchos que han matado recientemente, no significa que la iglesia murió, está ahí y vuelve a nacer. Y cuando desintegran el evangelio en un lugar, vuelvan a nacer. En Cuba, por ejemplo, yo recuerdo que persiguieron a la iglesia, yo soy cubano, y en Cuba persiguieron a la iglesia, metieron a los cristianos, a los líderes cristianos en campo de concentración. Muchos cristianos huyeron, muchas denominaciones prácticamente se extinguieron. Pero un día cuando Fidel Castro dijo, bueno, vamos a dejar que los cristianos se reúnan, él pensó que iban a haber, no sé, 100, 200 personas, y de buena primera la Plaza de la Revolución se le llenó con más de 250,000 cristianos evangélicos adorando el nombre de Jesús. Y Fidel, dicen los que estaban ahí, que Fidel se sorprendió y dice, ¿de dónde salió tanta gente? Es precisamente por eso, porque a pesar de que murieron cristianos, a pesar de que fueron perseguidos, a pesar de que perdieron sus trabajos, perdieron sus estudios universitarios, tuvieron que huir del país, el evangelio siguió creciendo. Ahora, la pregunta que le hace, ¿dónde estaba la iglesia de Jesucristo en todos estos años? La iglesia de Jesucristo en todos esos años estaba siendo perseguida por la iglesia católica, por la religión católica romana. ¿Cómo? Porque prohibía la lectura de las escrituras, porque a todo el que traducía la Biblia, por ejemplo, William Tyndale, antes de Lutero, antes del surgimiento del protestantismo, quemaron en la hoguera a Tyndale. ¿Por qué? Porque él había traducido la Biblia y eso es una herejía. Es decir, la verdadera iglesia de Jesucristo estaba siendo perseguida. ¿Dónde estaba? Oculta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde está? Mira, yo conozco católicos romanos que dentro del catolicismo solamente creen en Jesús. Y esto a mí me llama mucho la atención. Porque ¿cómo es posible que dentro del catolicismo haya personas que, a pesar de todas estas enseñanzas, a pesar de la idolatría, de la cantidad de imágenes que te hacen de las procesiones, de los rezos y todas estas cosas que hacen que Jesús no enseña, había personas dentro del catolicismo que dijeron, sí, yo sé que ellos enseñan todo eso, pero yo creo solo en Jesús. Y lo que me enseña la Biblia es que donde quiera que tú estés, si crees en Cristo Jesús, ya eres salvo. Entonces, la respuesta es, ¿dónde estaba la iglesia? La iglesia estaba donde quiera que 2 o 3, sea público o no sea público, haya registro histórico o no haya registro histórico, donde quiera que 2 o 3 estén reunidos, allí adorando solamente el nombre de Cristo, allí había una iglesia de Jesucristo. La mejor demostración de que esta profecía se cumple en los cristianos evangélicos es que a pesar de que la iglesia estuvo cientos de años persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo surgió. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Trataste de matar, trataste de oprimir el evangelio, trataste de prohibir la reproducción de la Biblia, te enriqueciste, mataste, quemaste, apedreaste, hiciste tantas cosas horribles, torturaste a los verdaderos cristianos, pero eventualmente surgió la iglesia cristiana y no pudiste aplastarla. Esa es la mejor respuesta. Ahora, el segundo argumento, el primer argumento que él hace, que aquí voy con esto que dice Luis del Toro. El primer argumento que él hace
es que Jesús funda la iglesia en Mateo 16, 18. Y este argumento, primero está errado. Y te lo voy a demostrar precisamente con las palabras mismas de Luis del Toro. Mira lo que él está diciendo, creo que lo dice en el versículo, en el minuto 4:12. Vamos a ver si lo llevo, porque yo lo estaba anotando los minutos, ¿no? Minuto 4:12 creo que era. Vamos acá. Ahora, viene la segunda pregunta. Aquí. Yo quiero que ustedes se fijen en algo, en el tiempo verbal. Luis del Toro dice que Jesús fundó la iglesia en Mateo 16, 18. Pero en Mateo 16, 18, mira lo que dice. Voy a ponerlo acá antes de poner a Luis del Toro a hablar. Vamos a poner en Mateo 16, 18. Dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. ¿Cuál es el tiempo verbal de la palabra edificaré? Futuro. Y la respuesta es la, y a ti te daré. El tiempo verbal es de la palabra daré o dar, el verbo dar es daré en el futuro. Sin embargo, Luis del Toro está afirmando que Jesús funda la iglesia en Mateo 16, 18. ¿Por qué lo dice? Porque él le conviene, es decir, a la religión católica romana le conviene que la iglesia sea fundada en Mateo 16, 18, porque así puede vincular el surgimiento de la iglesia solamente en Pedro, y como que en ese momento toda la iglesia depende y fluye a través de Pedro. Esa es su lógica, que yo no le veo tanta trascendencia, pero a ellos les conviene esto. Ahora mira cómo lo dice Luis del Toro. Mira aquí cómo tergiversa las palabras. Voy para allá. Vamos a poner el video para que usted lo vea. Y dice, ¿Y por qué yo digo que esa iglesia de Jesucristo es representada por Pedro o tiene como autoridad a Pedro? Porque cuando Jesucristo fundó la iglesia en Mateo 16, 18, le dio... Lo vio ahí, dice, cuando Jesucristo fundó la iglesia en Mateo 16, 18. Él dice, fundó la iglesia, pero el texto lo que dice es que Jesús le habla del futuro. En el futuro voy a edificar mi iglesia. La autoridad a Pedro y se la dio de varias maneras. Le dio la autoridad. Funda una iglesia y le da una autoridad. Vamos a escuchar cómo le da la autoridad. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. ¿Con quién está hablando? Con Pedro. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primero, Cristo funda una iglesia. Ahora vamos a ver el papel de Pedro. Ahí te diste cuenta. La muchacha dice, sobre esta piedra edificaré la iglesia. Y ya él cambia el tiempo verbal y le dice, primero, Cristo funda una iglesia. Está hablando en presente. Más adelante, si escuchas el video, te vas a dar cuenta que él habla, dice, fundó una iglesia, habla en pretérito. Pero él no reconoce que ahí Jesús está profetizando, está hablando del futuro. Ahora, esto se me parece mucho a lo que ocurre en el huerto de Edén, cuando Satanás, la serpiente, viene a engañar a la mujer, tergiversa o cambia las palabras de Dios. Dios le había dicho a Adán, mira, de todo árbol de huerto podrás comer, excepto, pero no comas del árbol de bien. Eso es lo que Dios le dice a Adán. Evidentemente parece que Adán se lo dice a Eva, y Satanás viene a donde está Eva y le dice las palabras de Dios, pero con un ligerito cambio. Le dice, sí que Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol de huerto. Ya ahí lo está moviendo, es como que te está confundiendo para crear la duda en tu corazón. Y es lo mismo que hace este hombre. Jesús dice una cosa, pero él lo cambia. Y se parece también a lo que pasa cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto. Utiliza la palabra de Dios y le da ligeros cambios. ¿Para qué? Para confundir. Gracias a Dios Jesús no estaba, el segundo Adán, el primer Adán se dejó confundir, pero el segundo Adán estaba firme. No, eso no es lo que dice la Escritura dice esto. Entonces, aquí es importante porque estamos viendo una estrategia que utiliza el engañador, el mentiroso, el adversario, Satanás, el diablo, desde el principio de los tiempos, que es coger las palabras de Dios y cambiarlas. Y eso es lo que empezó haciendo Luis del Toro. Coge la palabra de Dios y la cambia. Y, número uno, Luis del Toro no sabe bien y está confundido, y entonces es un ciego guiando a ciegos, y por tanto, el que siga las enseñanzas de Luis del Toro está siendo un ciego y los dos van a caer en un agujero. O número dos, Luis del Toro sabe lo que está diciendo el texto y entonces lo está tergiversando, y entonces es un falso profeta, un falso maestro, es un engañador y es un instrumento de Satanás. De cualquiera de las dos formas, no conviene hacerle caso a las enseñanzas de este hombre porque está tergiversándola, o intencionalmente
o sin intención, pero entonces está confundido y tampoco es un buen guía. Vamos a seguir. El segundo punto, que es la autoridad de Pedro. Es decir, ya aquí está establecido que Jesús no funda la iglesia en Mateo 16, 18. ¿Cuándo la funda? Bueno, yo tengo una interpretación que la comparte conmigo varios estudiosos y yo te la voy a decir ahora. Y es que Jesús aquí le está profetizando a Pedro, te lo voy a poner, vamos a poner el texto acá de nuevo para que lo veas. Jesús le profetiza a Pedro. Vamos para acá, aquí. Él le profetiza, dice, bueno, vamos a leer el texto completo. Entonces le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, futuro. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, futuro. Y a ti te daré, futuro, las llaves del reino en los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la profecía que Jesús le hace a Pedro. ¿Por qué profecía? Porque está hablando de algo que va a pasar en el futuro. ¿Cuándo ocurre? Yo creo que ocurre en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, voy a ponerlo acá. Dice, en Pentecostés. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo pienso que es en Hechos capítulo 2? Precisamente por la definición de iglesia. Iglesia es una asamblea, no es una definición mía, es el significado de la palabra. Usted lo busca en un diccionario. Iglesia es congregación, asamblea de personas, grupo de personas que se reúnen bajo un mismo nombre. Cuando es la iglesia de Jesucristo, son los que están reunidos en el nombre de Jesús. Eso es la iglesia. Más allá de que tenga o no tenga estructura, más allá de que tenga o no tenga un templo, más allá de que tenga o no tenga un papa o un pastor o un apóstol, más allá de eso, una iglesia son 2 o 3 que se reúnen en su nombre. Cuando una iglesia empieza a reunirse, evidentemente necesitan, vamos a hacer una actividad, vamos a bautizarnos, no hace falta pagar transporte, hace falta un tesorero, ahí pones un tesorero. Y ese es un líder que apareció, bueno, hace falta que alguien que nos enseñe, bueno, vamos a poner un maestro de escuela dominical para que enseñe a los niños, y vamos a poner un anciano para que aconseje a los matrimonios cuando tengan problemas, y vamos a poner un pastor que nos guíe, y ahí la iglesia está formándose una estructura, pero la esencia de la iglesia, es decir, los líderes surgen porque existe una iglesia, no la iglesia surge porque existen líderes. Esto me recuerda el avivamiento de Maduro. El año 1988 en Cuba, en un pueblo en las afueras de La Habana, Cuba, ocurre un avivamiento. Un evangelista de las asambleas de Dios, él se llamaba Leovigildo Cuellar, llega a una iglesia y empieza una campaña. Creo que la campaña duraba unos 15 días, como al tercer o cuarto día de la campaña, ellos estaban orando por los enfermos y Dios sana al paralítico del pueblo. Ese hombre era conocidísimo por todo el mundo. Y aquel hombre, cuando Dios lo sana, él sale corriendo, después del culto sale corriendo. Imagínate tú, ese hombre era paralítico, todo el mundo sabía que era paralítico. Sale corriendo por el medio de la calle principal del pueblo, gritando, Dios me sanó, Dios me sanó. Y el gozo era tan grande que no podía parar de decirlo. Ahora, se puede imaginar, todo el pueblo se entera de esto. Y al otro día, ¿cómo estaba la iglesia? La iglesia estaba repleta de gente. Tantas eran las personas que tienen que mover el culto hacia el portal. Es decir, en el portal hacen el culto y la gente está en la calle porque no cabía en la pequeña iglesia. Ocurre que aquello va creciendo, Dios sigue sanando enfermos, las personas empiezan a experimentar el nuevo nacimiento de Cristo Jesús, empiezan a arrepentirse y el gobierno cubano, que no le gusta ningún tipo de eventos multitudinarios que ellos no sean los que lo controlen, inmediatamente tratan de tomar medidas, no pueden y llaman a las oficinas centrales de las asambleas de Dios en Cuba que están en La Habana y le dicen, oye, mira, está habiendo un problema de unos líderes de una iglesia de ustedes allá en Maduro, me hace falta que ustedes controlen eso, si no van a tener problemas con el gobierno. Efectivamente sale el pastor Jaime, es la persona que me hace esta historia. Sale el pastor Jaime de allá de La Habana, va directo a Madrid y cuando está entrando al pueblo se da cuenta que no puede entrar al pueblo porque las multitudes eran inmensas, varias manzanas antes de llegar a la iglesia. El pastor tiene que bajarse el auto porque el auto no puede avanzar. Él piensa que había un evento político, él no sabía lo que había. Cuando se baja, empieza a escuchar y a darse cuenta que la gente está hablando de la iglesia. Y dice, ok, ¿qué está pasando esto aquí? Eso es raro en Cuba porque hay que entender que en Cuba no hay medios noticiosos, no hay radio, no hay televisión, no hay, no hay un periódico que esté a favor del evangelio y publique, mira, está pasando esto en Maduro. No, cuando pasaba algo grande en Cuba no se enteraba nadie.
sobre todo si era evangélico. Y entonces, ¿por qué? Porque los medios de prensa callaban lo que pasaba y así los eventos cristianos se quedaban muy pequeños. Así que era impactante que hubiera tanta gente hablando de la iglesia. Este hombre dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Eventualmente trata de meter hombros, no logra meter hombros y alguien que iba con él dice, abran paso, que este hombre es un pastor. La gente cuando oye es un pastor le abren paso y él logra abrirse paso y camina varias manzanas hasta llegar a las afueras del templo, y ahí es donde ve asombrado que ya el culto no era en el portal de la iglesia, el culto era en el techo de la iglesia. Ahí en el techo habían puesto unos bafles y estaba un hermano, un líder de la iglesia predicando el evangelio. Y toda la calle, todo lo que se veía en la calle era lleno de gente, todo el mundo atento a la predicación del evangelio. Y ahí Jaime se queda, saluda desde arriba y llama, hola, y entonces lo reconocen desde arriba y le dice, Jaime, qué bueno que estás aquí, sube. El Jaime sube, piensa que le van a explicar y viene a preguntar, oye, ¿qué está pasando aquí? Y le dice, predica tú, que no podemos más. ¿Qué pasa? Llevaban varios días ya predicando el evangelio desde temprana mañana hasta las 11 y pico de la noche. El avivamiento había sido impresionante, se sanaban todos los días, Dios sanaba todos los días personas, todos los días nuevas personas eran añadidas a la fe. Aquello era impresionante y ya no tenían voz los pobres hermanos. Jaime se levanta ahí, toma el centro de la plataforma, que realmente era el techo de aquella iglesia, y ahí en ese momento dice, Dios es real, y levanta la Biblia en alto. Y cuando levanta la Biblia en alto, Jaime me cuenta, dice, diciendo yo eso, ahí entre la multitud, en medio de la calle, un hombre levanta las muletas y dice, Dios me ha sanado. No tenía ni que predicar, el poder de Dios estaba ahí, el Espíritu Santo, la gente llorando, las conversiones eran maravillosas. Ahora, lo interesante de esto es que esto al gobierno cubano no le gustaba. Y lo que había ocurrido es que el gobierno cubano, cuando vio que este evangelista, Dios lo usaba, era un hombre carismático, arrastraba a multitud, dice, oye, esto hay que desaparecerlo, esto hay que pararlo ya, porque se nos está yendo de las manos. Y toman al evangelista, se lo llevan, lo meten en una patrulla, se lo montan en un carro y lo llevan cientos de kilómetros. Después, Lovigildo Cuellar, que es el evangelista que hace el testimonio, él cuenta que lo que hicieron fue que lo soltaron en una autopista, no sé cuántos kilómetros, de modo que él no tenía manera de regresar. Es decir, el transporte en Cuba es bien malo, así que no podía regresar. Y allá se quedó el pastor, la gente se congregó afuera, el pastor miró a los diáconos miraron al el pastor dijo, se fue el evangelista, pero Cristo sigue aquí. Y se levantó el pastor y predicó, y cuando predicó los enfermos siguieron sanándose, las personas convirtiéndose, el gobierno cubano se da cuenta que todavía aquello seguía encendido, toma al pastor, dicen que lo meten en un calabozo, escuché el testimonio, no estoy seguro de esa historia bien, pero el asunto es que el pastor se lo lleva a la policía. Cuando se lo lleva a la policía, los diáconos se quedan aquí bajo amenaza, no pueden seguir haciendo esto. Los diáconos dicen, no importa, se fue el evangelista, se fue el pastor, pero el cuerpo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo está aquí. Y siguen predicando y siguen sanando a los enfermos. Así la policía se llevó a algunos evangelistas hasta que tuvieron que llamar a la oficina central, que es este evento que te estoy contando, Jaime. Lo que ocurre, ¿qué es lo que ocurre? Que la iglesia de Jesucristo no son los líderes, la iglesia de Jesucristo no es el pastor, no es el apóstol, no es el evangelista, la iglesia de Jesucristo es donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Dios en medio, ahí está Cristo en medio, de eso es lo que estas personas entendieron. Si tú estás escuchando esto y tú entiendes esta verdad, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, entonces Dios va a hacer cosas grandes contigo cuando tú te pongas en las manos de Jesucristo y le creas a Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el pueblo de Jesucristo que se reúne en su nombre. Jesús dice, cuando 2 de vosotros se pongan de acuerdo en cualquier cosa que le pidan a mi Padre que está en los cielos, yo lo haré, dijo Jesús. Luis del Toro está leyendo Mateo 28:20, donde dice, esta es la iglesia, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, enseñándolo y bautizándolo y enseñando todas las cosas que os he mandado. Ese es el propósito de la iglesia, y hasta que eso no ocurre, la iglesia no ha existido. Hasta Hechos capítulo 2, los discípulos simplemente estaban, después de la resurrección, estaban orando en el aposento alto, orando a Dios, tenían comunión uno con otro, pero la iglesia no había empezado a existir. ¿Por qué? Porque era un grupo de discípulos. ¿Cuándo surge la iglesia? Cuando empiezan a agregarse los que han de ser salvos. Y eso ocurre en Pentecostés. Desciende el Espíritu Santo, dice, de repente aparecieron y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y entonces, dice la Escritura, usted lo va, si sigue leyendo, dice la Escritura que las personas cuando vieron esto, las personas que vieron aquello, dice, esta gente está lleno de mosto. Dice, se burlaban. Es lo mismo, a veces yo veo, me han compartido videos de los pentecostales cuando empiezan a hablar en lengua, que empiezan a moverse extraño y se ve ridículo, es verdad que se ve ridículo, pero y los católicos dicen, bueno, y esto es lo que hacen las sectas de los hermanos apartados.
Bueno, esto es lo que hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, se comportaban de una manera que parecía que estaban llenos de mosto. Llenos de mosto significa borrachos. Ahora, en ese momento, entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le dijo, varones, y entonces empezó a predicar el evangelio y se añadieron. ¿Dónde lo dice por acá? Dice, y con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese es el surgimiento de la iglesia. Empezó. ¿Y por qué yo pienso que una profecía que se cumple aquí? Porque es exactamente, mira cómo él le dice, Mateo 16, 18. Dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo enviado por Dios desciende y ellos empiezan a hablar y a profetizar y a hablar el evangelio. ¿Cómo lo hacen? Inspirados por el Padre. Es lo mismo que está ocurriendo aquí. Esto mismo ocurre en Hechos 2. El Espíritu, la revelación del Dios de los cielos, desciende sobre ellos y le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo creo que cuando le dice, a ti te daré las llaves de los reinos de los cielos, es que te voy a dar el privilegio de abrir por primera vez ese mensaje, esa primera predicación, y entonces van a ser salvos por primera vez a través de tu mensaje, porque hiciste esto, porque confesaste. Y eso es lo que ocurre. Pedro se levanta, da el primer sermón y ahí en ese primer sermón aceptan a Cristo, se entregan a Cristo por primera vez. 3,000 almas llegan al trono de los cielos y ahí en el reino de los cielos sus nombres son escritos en el libro de la vida. Y eso es lo que hace Pedro. Ese es el privilegio que Jesús le está diciendo a Pedro. Te daré las llaves del cielo y de la tierra y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. A partir de entonces la iglesia seguiría surgiendo a pesar de la muerte que le estaría persiguiendo. Entonces, eso es lo que dice Mateo 16, 18. Esa es mi interpretación de la profecía que Jesús le hace a Pedro. No dice que en ese momento surge la iglesia, porque efectivamente ahí no hay asamblea de creyentes. No dice tampoco que el segundo argumento que Luis del Toro dice, que es que Pedro tenía la autoridad y que Pedro es el único que tiene la autoridad. Fíjate cómo él hace una aseveración aquí que es muy interesante. La voy a poner, creo que la aseveración está en el minuto 8, mira esto. Vamos para el minuto 8. Minuto 8. Vamos a ponerlo. Y que Él estará en ella hasta el fin del mundo. Entra en acción. A ti te doy las llaves del reino. Yo quiero estar en esa iglesia que tiene las llaves del reino. ¿Y qué significa la llave del reino? Que si yo estoy en esa iglesia que fundó Jesucristo y que le dejó a Pedro las llaves del reino, eso significa teológicamente Jesucristo le garantiza a los que vivan en su iglesia la entrada al cielo. Ahí está la línea de pensamiento, ahí está el error. Es decir, 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 125. Ok, hay un error de cálculo. ¿Por qué yo digo que hay un error de cálculo? Porque esto no es lo que enseña la Biblia, esto no es lo que enseña el consenso bíblico. Él hizo toda una serie de conclusiones que no tienen nada que ver con lo que enseña Jesús. Primero, quizás es por esto que él hace tanto énfasis en que Jesús funda la iglesia, Mateo 16, 18, para vincular a la iglesia con las llaves del reino de los cielos en Pedro. Y entonces, y esto lo relaciona con la religión católica romana. Primero, siempre hay que recordar la pregunta que se está haciendo. La pregunta que se le hace a él, que él trata de responder es, ¿de dónde tú sacas que la religión católica romana, que se llama así iglesia, es exactamente, precisamente, la iglesia que funda Jesucristo? Entonces, él está haciendo un análisis de lo que dice Hechos y no demuestra que la religión que está en Roma es la misma, si la religión que está en Roma es la misma que Jesús funda. Simplemente está haciendo un análisis del texto y a partir de ese análisis dice, bueno, Pedro es el que tiene las llaves, por tanto, si queremos entrar al cielo, tenemos que estar con la iglesia que está relacionada con Pedro y por tanto, para ser salvos tenemos que estar en esa iglesia y como esa iglesia está en Pedro, entonces Pedro tiene las llaves y ahí accedemos al reino del cielo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Mira, primero, ¿qué significa? ¿Qué significa? A ti te daré las llaves del reino del cielo. El mismo texto lo dice. Voy para ti. El mismo texto lo dice. Dice de esta manera.
a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso significa, por tanto, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Jesús no le dice a Pedro, mira, estas son las llaves de mi casa. Jesús no le dice a Pedro, mira, aquí, mira, yo tengo la llave del reino de los cielos y nada más que tengo una copia y te la voy a dar a ti. Más nadie va a tener esta copia. Eso no es lo que dice el texto. Él le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero no dice que eres el único que la va a tener. Entonces, no dice eso, pero ella está infiriendo eso. Por tanto, como Pedro, según su inferencia, es el único que la tiene, si tú quieres ir al reino de los cielos, tienes que ir a Pedro. Y de Pedro, perdón, tienes que ir a la iglesia, que según ellos tiene relación con Pedro, que eso no lo ha demostrado, no demuestra que el catolicismo tiene relación con Pedro. Pero bueno, suponiendo que tenga el catolicismo relación con Pedro, entonces si yo voy a esa iglesia que tiene relación con Pedro, según ellos, ya entonces tengo relación con Pedro y entonces tengo relación, puedo entrar al reino de los cielos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Primero, la Biblia no dice que Pedro sea el único que tenga este acceso para atar y desatar, que son las llaves del reino. Mira, Mateo 18. ¿Con quién habla Jesús en Mateo 18? Mira, Mateo 18, estamos en Mateo 16, saltamos a Mateo 18, 2 capítulos después. Jesús, ¿a quién está hablando? Se acerca a Jesús, los discípulos dicen, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor? Y entonces, y llamando a Jesús un niño, les responde, empieza a dar toda una serie de enseñanzas. Da esta enseñanza que son las ocasiones de caer, da la enseñanza de la oveja perdida, una enseñanza preciosa, da la enseñanza del perdón a los hermanos. Y aquí está el punto interesante. ¿Con quién está hablando? Vuelvo y repito, ¿está hablando con quién? Con los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? ¿Solamente Pedro, Juan y Jacobo? No. ¿Los discípulos son los 12 apóstoles? No. La Biblia enseña que además de Pedro y Juan y Jacobo estaban los 12 apóstoles. Pero además de los 12 apóstoles había muchos que le seguían. De hecho, cuando Jesús resucita, dice la Biblia que se quedó por muchos días con más de 500 discípulos, es decir, no solo los 12 apóstoles, sino con más de 500. En Pentecostés, el texto que acabamos de leer, no solamente están los 12 apóstoles, sino habían 120 discípulos. Entre ellos están las Marías, Magdalena, estaban todos ellos. Entonces Jesús le habla a los discípulos y les dice esto, un poquitico más abajo en esta enseñanza les dice, otra vez os digo, es decir, perdón, voy para acá, de cierto os digo, es decir, con seguridad te digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién le dice esto? Si Pedro tiene la única llave, la única autoridad según este hombre, ¿por qué Jesús 2 capítulos después le dice esto mismo a los cientos de discípulos que le están escuchando? ¿Por qué? Porque la autoridad que Jesús le dice a Pedro no es solo de Pedro, sino de todos los que creen en él, de todos los que le siguen, de todos los que están siendo enseñados por Jesús. Ahí es donde tú te das cuenta que este hombre, de nuevo, o está ciego y no conoce tanto a la Escritura como él dice que la conoce, o está intencionalmente omitiendo parte de la Escritura para sustentar su doctrina, donde él exalta a la Iglesia Católica como corredentora o como medio de salvación, es decir, donde exalta a la institución católica romana como medio de salvación. ¿Por qué? Porque no es Pedro el único que tiene el poder para atar y desatar, y por tanto, suponiendo que el catolicismo tenga un vínculo directo con Pedro, que él no lo demuestra, no sé de dónde él saca que el catolicismo tiene vínculo directo con Pedro, sería bueno que él lo dijera, no me voy a meter en eso, sería bueno que él lo demostrara, que la religión católica romana sigue sucesora de Pedro, que eso no lo demuestra. Suponiendo eso, de todas formas, Pedro no es el único que tiene las llaves del cielo y la tierra, ni poder de atar y desatar. Todos los discípulos lo tenían y sigue. Voy para allá. Mira cómo dice este texto. Y otra vez os digo, vamos para allá. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, fíjate cómo está hablando, tierra y cielo, el mismo sistema de palabras. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No dice. Y vamos a leer, espérate, porque donde están dos o tres reunidos, congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjate que no está diciendo si dos de vosotros se ponen de acuerdo y hablan con Pedro, a quien yo le dejé la única llave, entonces yo voy a responder del cielo. O si dos de vosotros obedecen a Pedro, que es la cabeza, el líder, la institución, la organización, la estructura que yo establezco, y hablan con él y están bajo su autoridad y se someten a Pedro,
entonces yo desde los cielos oiré. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús lo que está diciendo es que donde están 2 o 3 reunidos en nombre de Pedro, no, en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Es eso, esa es la enseñanza de Jesús. Te voy a decir más, te pongo otro pasaje. Mira, Juan 14, 11, Juan 14, 12, creo que es. Mira qué lindo. De cierto, este desierto es doble. Ahorita decía de cierto os digo, aquí de cierto os digo, con tremenda seguridad te afirmo, dice Jesús, el que cree en mí, los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús, los que conocieron a Jesús personalmente, no, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Si tú crees en Jesucristo, ya tú tienes acceso a Dios. ¿Por qué? Y aún mayores hará porque yo voy a Padre. Y todo lo que pidiere, ¿con quién está hablando? Con el que cree en mí. Dice que cree en mí, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo lo haré. El que cree en mí ya tiene acceso al reino de los cielos, ya tiene acceso al trono celestial, ya tiene acceso directo al Padre. Me gusta mucho porque en Hebreos cuando habla del lugar santísimo, dice que por medio de Cristo tenemos acceso al trono de Dios. Es decir, no es Pedro. Esta conclusión que él sacó, que Pedro tiene las llaves y por tanto la religión católica romana tiene las llaves y por tanto si tú quieres tener acceso a Dios, entonces tienes que ir a la religión católica para que por medio de la religión católica llegues a Pedro y por medio de Pedro llegues al cielo. Eso no tiene nada que ver con lo que enseña la Escritura. De hecho, es totalmente antibíblico. De hecho, va en contra de la enseñanza del Evangelio. El Evangelio es precisamente que por medio de Cristo tenemos acceso, entrada al Padre Celestial. Entonces, ¿por qué le enseña esto? ¿Por qué? Porque le conviene poner a la religión católica como intermediario para llegar al cielo. Y eso contradice lo que dice Jesús, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. De modo que sus 3 argumentos están refutados. El primero, Jesús no funda la iglesia en Mateo 16, 18. Es una profecía que le da a Pedro de lo que va a hacer en el futuro. Segundo, Jesús no da la autoridad solamente a Pedro. Hay una profecía que se cumple probablemente en Hechos capítulo 2, y si no es esa la interpretación, perfecto, no vamos a discutir si es o no es. El punto es que Jesús no funda la iglesia en Mateo 16, 18, y Jesús no da la única autoridad a Pedro para entrar al reino de los cielos. Esa autoridad la tienen, primero la tiene Pedro, eso es verdad, Pedro la tiene. Segundo, la tienen todos los discípulos en Mateo 18, 2 capítulos después. Y tercero, la tienen todos los que creen en Jesús, por Juan 14, 12 y 13. Tercero, la iglesia, es decir, el hecho de que la iglesia no deja de existir es un argumento con trampa, porque sí, la iglesia va a ser aplastada en determinados lugares porque va a tener que huir, va a ser entregada a muerte. Lo que significa es que aunque nos maten, vamos a volver a salir. Eso es lo que significa el Hades, que fue lo que le pasó a Jesús. A Jesús lo mataron. Y Jesús no es Dios porque lo mataron. No, lo mataron y volvió a existir. Es lo mismo que pasa en la iglesia. Es lo mismo que vemos en el Evangelio. Una y otra vez el catolicismo ha tratado de aplastar el mensaje del Evangelio, como ahora mismo este hombre está haciendo, tratando de sustituir el mensaje del Evangelio, que tenemos acceso directo al Padre por la iglesia y por Pedro. Y eso es falso, pero sin embargo la iglesia vuelve a surgir una y otra vez. No importa cuánto nos persigan, no importa cuánto nos maten, no importa cuánto nos censuren, la iglesia de Jesucristo siempre va a surgir de nuevo. Así que de esta manera creo que respondí todos los argumentos de este señor. Ya sabes, sígueme en Twitter, acá estoy dejando de nuevo mi vínculo, dale like, comparte este video, ayúdame a crecer en el canal, ponle la campanita, toda esa serie de cosas que dicen. Y si tienes algún video que quieres que esté compartiendo, que esté analizando, que esté respondiendo, ponme el link en los comentarios y yo voy a estar tratando de subir lo que significa en adelante. Y con esto terminamos. Que Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.